Teoría de la descompresión. La teoría de la descompresión es el estudio de la transferencia de los gases inertes que componen el gas que respiran los seres vivos, los cuales son transferidos de los pulmones a los tejidos y viceversa ante cambios en la presión ambiente. En el caso del buceo recreativo, o el trabajo subacuático, la presión ambiental será mayor que la presión en la superficie. En el proceso de absorción de gas inerte por los tejidos se ven involucrados varios factores fundamentales que van a afectar la cantidad de gas que el organismo va a absorber, como son, la difusión, la perfusión y la presión a la que están sometidos. Desde que se desarrollaron las primeras tablas de descompresión en 1908 por Boyka, Damant y Haldane, las investigaciones y esfuerzos han sido dirigidos a desarrollar procedimientos y tablas más seguras y rápidas. Existen un gran número de modelos descompresivos, aunque los criterios que determinan el ascenso son básicamente dos: los regidos por la supersaturación o coeficientes de sobresaturación gaseosa, y los basados en el crecimiento y desarrollo de burbujas gaseosas en el organismo. Descompresión. Los buzos, los astronautas, alpinistas y viajeros en aeronaves que no se presurizan a la presión del nivel del mar están generalmente expuestos a presiones de ambiente inferior a la presión atmosférica o a la del nivel del mar estándar. En todos los casos, los síntomas causados por la descompresión se producen dentro de un periodo relativamente corto de horas, en ocasiones menos frecuentes tarda días. Pero, siempre después de una reducción significativa de presión. El término descompresión deriva de la reducción de la presión ambiental experimentada por el organismo y se refiere tanto a la reducción de la presión como al proceso de permitir que los gases inertes sean disueltos o eliminados de los tejidos durante y después de la reducción de la presión. Es así como llamamos descompresión a los procesos fisiológicos experimentados durante el ascenso después de un buceo y durante un tiempo posterior a este, el que se denomina intervalo en superficie. Generalmente este tiempo está indicado en tablas y dependerá del tiempo que pasamos en el fondo y la profundidad máxima alcanzada. La absorción de gas por medio de los tejidos se define saturación y la eliminación de saturación. Sin embargo, una reducción suficiente de la presión ambiente puede causar la formación de burbujas, lo cual puede conducir a daños en los tejidos y a síntomas que se conocen como enfermedad por descompresión. La teoría de la descompresión trata de explicar y predecir el mecanismo de eliminación de gases y la formación de burbujas en el organismo durante los cambios en la presión ambiental y después de que estos se estabilizan. Los modelos matemáticos intentan predecir los síntomas para deducir la descompresión en el campo y disminuir el riesgo de ser víctima de enfermedad por descompresión, mismos modelos que actualmente son manipulados para elaborar las tablas y los algoritmos utilizados por las computadoras de buceo. John Scott Haldane 1860 a 1936 fue un filósofo y biólogo escocés. En 1908, a solicitud de la Armada Británica, fue el precursor de las primeras tablas de buceo con aire comprimido, en las que se describe el proceso de absorción del nitrógeno por el organismo al respirarlo a altas presiones. La teoría de Haldane establece que la sangre y los tejidos del cuerpo pueden mantener diluido el nitrógeno, siempre y cuando la presión de la profundidad a la que asciende el buzo directamente no sea reducida a menos de la mitad de la presión de la que se encontraba. Conforme la presión ambiente va disminuyendo, la presión del aire que se respira irá disminuyendo en la misma cantidad, por lo que ahora la presión parcial del nitrógeno será menor en los pulmones y en el torrente circulatorio, y mayor en los tejidos. Algunas definiciones. La composición de los tejidos del organismo influye sobre el proceso de saturación y desaturación de gases que son absorbidos durante procesos de cambios de presión. A estos procesos los llamamos procesos disbáricos. Veamos más claramente estos factores. Difusión es un proceso por el cual se produce un flujo de moléculas a través de una membrana permeable sin que exista un aporte externo de energía. En este proceso el desplazamiento de las moléculas se produce siguiendo el gradiente de concentración,
las moléculas atraviesan la membrana desde el medio donde se encuentran en mayor concentración hacia el medio donde se encuentran en menor concentración. Perfusión, básicamente significa flujo de sangre, o la tasa de flujo de sangre. La sangre se mueve alrededor del cuerpo, moviendo gases desde los pulmones y transportándolos a capilares cada vez más pequeños, hasta que estos capilares se vuelvan de una sola célula de espesor, lo que permite que el oxígeno llegue a los tejidos. Tensión gaseosa, interfaz líquido y gas. El gas ejerce una presión sobre el líquido porque sus moléculas ejercen una atracción o una repulsión sobre las moléculas en la superficie del líquido. Pero es muy pequeño porque el gas tiene una densidad muy débil con relación al líquido. Tejidos. Los tejidos se definen como rápidos, medios o lentos dependiendo de la combinación de perfusión y difusión del tejido. Los diferentes tejidos del cuerpo se suministran con sangre a diferentes velocidades. El cerebro, la sangre, el corazón y el músculo están bien perfundidos y tienen buena difusión, mientras que el hueso, la grasa y el cartílago son más deficientes en la perfusión y tienen mala difusión. Entendiendo que la saturación es un cálculo matemático y que por lo tanto existe una constante, llamada tiempos medios, que propuso el Dr. Haldane para calcular la saturación del gas. Tiempos medios. El Dr. Haldane fue la primera persona en probar y modelar lo que le sucede al cuerpo durante una inmersión, al proponer que se usen los llamados compartimientos de tejido para modelar diferentes tejidos corporales. Usó 5 compartimientos, todos con diferentes tiempos medios. Describen el tiempo que tarda un compartimiento de tejido dado para que se sature hasta la mitad con gas inerte. Si bien es probable que durante un buceo recreativo un compartimiento de tejido rápido pueda saturarse, los compartimientos más lentos no lo harán, a menos que se ceda el tiempo límite de fondo. Para explicar mejor este concepto, podemos comparar a la absorción de los gases con el apetito que tiene un buzo para comer una pizza. Veamos, si a determinada presión supongamos 2 atmósferas, un buzo tarda 5 minutos en comerse la mitad de una pizza, 4 porciones, el primer tiempo medio. Ahora al seguir con apetito solo podrá comerse 2 porciones en lugar de 4 en el mismo tiempo, y pasados otros 5 minutos solo podrá comerse nada más que una porción. A medida que el tiempo transcurre la voracidad del buzo va disminuyendo, así como también el tamaño de su porción. Lo curioso de este modelo es que me permitirá dividir a las porciones a la mitad con cada lapso de tiempo medio. Esto es de cierta forma ilógico porque podría seguir dividiendo la porción cada vez más a partes más pequeñas hasta llegar a migas y aún así podré seguir haciéndolo, porque el modelo matemático lo permite. Ahora que vimos un ejemplo, hablemos de absorción. Podemos decir que, en este modelo durante el tiempo medio, 5 minutos, un tejido se saturará al 50% de gas e irá saturándose a la mitad cada vez que transcurra un tiempo medio. Así, durante 2 tiempos medios se saturará al 75%, en 3 a 87.5%, en 4 a 93.75%, en 5 a 96.8%, en 6 a 98.45% y en 7 a 99.2%, donde podríamos decir que se alcanzó el punto de saturación del tejido. El modelo de Haldane, menos conservador que los actuales, se basaba en tiempos medios que iban desde 5 minutos hasta 75 minutos. En la actualidad los modelos se basan en tiempos medios que van desde los 3 minutos hasta más de 500 o 600 minutos siendo más detallados y seguros. Los aim values o valores M, son valores máximos o límites que se establecen para evitar que la pérdida de presión ambiente sea demasiada provocando que el gas que está disuelto en el tejido pase a estado gaseoso culminando en una enfermedad por descompresión. Este concepto fue incorporado en la década del 60 por el Dr. Workman para la Marina de Estados Unidos. Estableciendo que cuando un compartimiento alcanza su valor M es que llegó al límite no descompresivo, también,
que aquellos compartimientos con tiempos medios más cortos van a alcanzar ante su valor m, y es la razón por la que los límites de no descompresión van a ser más cortos cuando aumenta la profundidad. El modelo del Dr. Haldane sugirió que consideremos al cuerpo como un grupo de tejidos que absorbe y libera gases a diferentes velocidades, y con el fin de explicar estas observaciones, propuso 4 principios básicos. 1. La absorción y eliminación de gas en un tejido ocurre exponencialmente. 2. Diferentes tejidos absorben y liberan gas a diferentes velocidades. 3. La descompresión se logra disminuyendo la presión ambiente. 4. La tensión de un gas en un tejido no debe exceder el doble de presión ambiente. Los modelos actuales handleinianos se basan en 3 conceptos: una serie de hipotéticos compartimentos tisulares, el cálculo de la saturación de gas que sufren estos y los valores m ya explicados. Una buena comprensión de lo que significan estos valores m puede ayudar a determinar los factores de conservadurismo adecuados y a evaluar la idoneidad de los diferentes perfiles descompresivos en una determinada inmersión. Modelo lineal exponencial. Este modelo se basa en que la absorción de gases se produce con una cinética exponencial, mientras que la eliminación se realiza con una cinética exponencial lineal, mediante la utilización de diferentes funciones tisulares. Los resultados finales para tejidos con la misma constante de perfusión presentan velocidades menores de eliminación que de absorción de gases. Fue desarrollado por el Dr. Tallman en 1985 y forma parte del modelo actual implementado por la Marina de Estados Unidos para confeccionar las tablas de buceo en su revisión 7. El modelo de descompresión desarrollado por el Dr. Tallman se basa en una absorción de gas exponencial como en el modelo haldeiniano habitual, pero, con una liberación lineal más lenta durante el ascenso. Esto lo diferencia del modelo predecesor y que resultó con una reducción notable en la incidencia por descompresión en las observaciones de campo. Es por el estudio de estas observaciones que se implementó este modelo para la Marina de Estados Unidos y la CEMAS la adoptó como referencia. La Federación Argentina de Actividades Subacuáticas también adoptó este modelo, rediseñando y adaptando las tablas de descompresión con aire de la Marina de Estados Unidos en la revisión 7, que surgen de él, sin variar ninguno de los valores originales para una utilización sencilla e intuitiva por parte de los buzos deportivos. La teoría de la descompresión parece ser una compleja red de términos científicos, leyes y procesos complicados escritos en un lenguaje poco entendible. Con frecuencia deja a los buzos preguntándose qué grado de importancia tiene todo esto. Los investigadores y científicos que actualmente estudian y modelan la teoría de la descompresión son los primeros en admitir que sabemos muy poco al respecto y que si bien el uso de las tablas basadas en los diferentes modelos reducen el riesgo de contraer enfermedad por descompresión, pero no nos asegura que una inmersión descompresiva ocurra sin complicaciones. Por tal motivo, tratar de ir más allá del límite recreativo del buceo expone tu seguridad y la de tu compañero. Desde la FA recomendamos realizar inmersiones dentro de los límites de no descompresión para no exceder los valores M, dentro de los límites de tu nivel de certificación y respetando los límites físicos individuales. Te agradecemos nuevamente por tu tiempo y te esperamos para más videotutoriales.